Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo de nuestra pantalla el Albarradón de Ecatepec. En esta es la entrada al paradero de diligencias. Aquí, en este lugar, en el pasado, las diligencias, las carretas que venían por el camino de Veracruz, el camino de La Plata, de Hidalgo, aquí descansaban los carreteros, aquí hacían el cambio de caballos, de mulas, y además también ahí hacían alguna reparación de la carreta. Se llama el paradero de diligencias y es parte integrante del Albarradón de Ecatepec. Estamos viendo también la cimentación del Albarradón de Ecatepec. En algunos lados el Albarradón de Ecatepec mide hasta 7 metros de profundidad. Son los cimientos de este enorme dique que medía 4 kilómetros de largo, sigue midiendo 4 kilómetros de largo y tenía 8 metros de ancho. El Albarradón de Ecatepec es un monumento que pertenece a la nación mexicana. Pues damos inicio a nuestro programa con nuestra temática sobre la Guerra Cristera, pero el día de hoy, en estas sesiones próximas, tendremos un ligero cambio, una variante en los acontecimientos sucedidos en los años previos e inmediatos a la Guerra Cristera. Damos arranque a nuestro programa con nuestras fuentes hemerográficas, particularmente del periódico Excelsior, que en el número 3829 del día lunes 12 de septiembre de 1927, en primera plana, publicaba esta nota: fue saqueado el mineral de Mazata por unos bandoleros. Guadalajara, septiembre 11. Noticias recibidas de Etzatlán manifestaron que una partida de 100 hombres, capitaneada por Rogaciano Arias, y que formaba parte del grupo que el martes pasado había entrado a la población de San Marcos, ocupó el día anterior a las 7:45 el mineral de Mazata, permaneciendo ahí hasta las 18 horas, llevándose 5 cajas de dinamita, fondos monetarios, prendas de algunos empleados y algunas armas. Pues todo esto para la Guerra Cristera, para combatir al ejército mexicano. Exigieron 3,000 pesos y como no se los entregaron, secuestraron al superintendente Emilio Greve, quien pudo escapar. Se llevaron también al comisario del lugar, que era agrarista, dejándolo en libertad posteriormente. Debido a que todas las fuerzas militares de la región se encontraban batiendo a la gavilla que entró en San Marcos, fue como Arias y sus 100 hombres pudieron apoderarse del mineral de Mazata. Fuerzas federales, acompañadas por las defensas sociales de Agualulco, Etzatlán y Ameca, persiguieron con verdadera tenacidad a los alzados para darles alcance y batirlos. Esas incursiones rebeldes aumentaban las malas condiciones prevalecientes en la región minera. En el número 3830 del martes 13 de septiembre de 1927, en primera plana, a 8 columnas, Excelsior publicaba esta nota de vital importancia, que es parte de la esencia del conflicto cristero en contra del gobierno mexicano. La nota la escribió el articulista Rómulo Velasco Ceballos. Se intitula: Los bienes del clero católico que se han nacionalizado van a producir 100 millones. Para antes de que termine el gobierno de Calles, se habrá concluido la nacionalización de los bienes de la Iglesia Católica,
que lleva a cabo la Procuraduría General de la Nación a cargo del licenciado Romeo Ortega, que producirá al erario federal no menos de 100 millones de pesos. Hasta la fecha, los bienes ya titulados a favor de la nación, juntamente con los bienes en litigio, pero de muchos de los cuales ha tomado ya posesión el gobierno, y otros sobre los que se han iniciado averiguaciones para dar comienzo a los litigios, ascienden a la cantidad de 20.747.486 pesos. Esta gigantesca obra de nacionalización se ha llevado a cabo en tan solo un año, aunque la nacionalización dio inicio desde la época preconstitucional, bajo el régimen de Venustiano Carranza, pero se interrumpió cuando la República volvió al orden legal. Personas versadas en el tema aseguran que la nacionalización callista supera a su equivalente, llamada de manos muertas, al aplicar las leyes de reforma en el siglo anterior. Qué importante dato. El 21 de marzo de 1926, otro dato muy importante, se creó el Departamento de Nacionalización de Bienes de la Procuraduría General de la Nación, entrando en positiva actividad en el mes de agosto siguiente, exactamente cuando el clero ordenó el cierre de los templos. La acción de dicho departamento se centralizó especialmente en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y México, entidades en las que se hallaban propiedades rústicas y urbanas de crecidísimo valor. La mayoría de los bienes se nacionalizaron como consecuencia de la denuncia ciudadana y en diversos casos como resultado del trabajo de la Procuraduría General de la Nación y de la Secretaría de Gobernación. Los bienes del clero correspondientes al Distrito Federal comprendían 4 fincas rústicas, 213 fincas urbanas y 14 créditos hipotecarios, propiedades descubiertas gracias a los inventarios practicados en la Catedral Metropolitana de esta Ciudad de México. La Procuraduría General de la Nación se dirigió a la Suprema Corte para que se resolvieran los casos de bienes a nacionalizar, cuyos resolutivos se habían estado posponiendo, que se sirva evacuar estos negocios que interesan en el más alto grado a la economía nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso entonces dar salida a esos asuntos. Algunos de los bienes nacionalizados ya eran usados por el gobierno como escuelas, oficinas postales y correos, etc. La Procuraduría llevaba a cabo averiguaciones previas para determinar si las propiedades en disputa pertenecían realmente a la Iglesia Católica. Una vez concluidas las averiguaciones, se ordenaría el juicio respectivo. Y aquí el articulista formula una larga lista de nacionalización de bienes o en vías de nacionalización que no leeremos por ser muy extensa, solo haremos una lectura selectiva. Coahuila: 5 averiguaciones previas que comprenden una finca rural y 4 fincas urbanas. 10 juicios de nacionalización que comprenden 11 fincas urbanas y 2 juicios de nacionalización terminados que comprenden 2 fincas urbanas. Guanajuato: 32 averiguaciones previas que comprenden 11 fincas rurales, 66 fincas urbanas y un crédito hipotecario. 5 juicios de nacionalización ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comprenden 2 fincas urbanas y 8 fincas
fincas rurales y 8 fincas urbanas. 11 averiguaciones previas que comprenden una finca urbana, 2 juicios de nacionalización terminados que comprenden 8 fincas urbanas. Estado de México, 49 averiguaciones previas que comprenden 84 fincas rústicas y 56 fincas urbanas. 9 juicios de nacionalización que comprenden 5 fincas rurales y 9 fincas urbanas. 4 juicios de nacionalización terminados que comprenden 5 fincas urbanas. 61 informaciones ad perpetuam que comprenden 6 fincas urbanas. Y así continúa la lista por orden alfabético hasta terminar con el estado de Zacatecas. El número de fincas rústicas era de 225 a un valor promedio en un cálculo bajo de 50,000 pesos cada una, alcanzando un valor total de 11,400,000 pesos. Habría que agregar el importe de créditos y legados destinados al fomento al culto católico, de los cuales ya había entrado en posesión la Hacienda Federal, cuyo monto era de 967,486 pesos. Por los 3 conceptos, la suma era de 26,647,386 pesos. El articulista cerró su nota comentando que la Procuraduría General de la República desechó por improcedencia una gran cantidad de denuncias. En el número 3833 del viernes 16 de septiembre de 1927, en su página 10, segunda sección, Excelsior publica esta nota: propietario del templo de San Juan pidió amparo. Si se tratara de bienes del clero católico, el templo de San Juan, ubicado en San Juan de Letrán número 9, y la casa anexa en el número 11, fueron incautados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a pesar de tratarse de inmuebles privados. Lo anterior lo refería el señor Fernando Breña Alvírez, apoderado legal de propietario del templo y casa señor Camilo Rincón. Ambas propiedades fueron vendidas desde el año de 1863 por el gobernador Vicente Escandón. Los derechos de sucesión de la propiedad habían sido legales. La Secretaría de Hacienda, en el año 1926, solicitó a la Procuraduría la incautación de los bienes de Palomino Rincón, estableciéndose el juicio respectivo en el juzgado segundo. Aún no concluido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por órdenes de Calles, desalojó a los inquilinos que pagaban puntualmente sus rentas y cambió las cerraduras de la casa. Algo similar ocurrió con el templo. El propietario solicitó amparo. Pues esta era la situación que se vivía con la expropiación de los bienes de la Iglesia Católica durante el gobierno de Calles. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.